Disculpen, jóvenes, algunos problemas técnicos que he estado acá tratando de solucionar. A ver, entonces lo que les mencionaba, en el caso de lo que es el olor, van a ser partículas que van a volatilizarse, es decir, se van a desprender del alimento, van a, van a irse al aire, van a irse al aire, y por acción del olfato, es decir, vamos a aspirar aire, ¿no? Vamos a aspirar este aire con estas partículas y vamos a poder determinar un olor. Sin embargo, cuando hablamos ya de aroma, eh, vamos a introducir el alimento dentro de la cavidad bucal y también a través, y no solamente vamos a probar, no vamos a hablar del gusto, sino vamos a hablar en este momento del aroma, porque se va a desprender también al momento de la masticación, por ejemplo, del alimento, se van a desprender componentes que van a ir también hacia los bulbos olfativos, pero ya dentro de la cavidad bucal, y vamos a poder determinar un aroma. Vamos a determinar un aroma. Por esas razones que también menciona en esta literatura que el aroma es parte, es parte del sabor. El aroma es parte del sabor. Entonces, acá es donde diferenciamos lo que son olores y lo que son sabores. Entonces, olores es cuando no hay una interacción física o una interacción directa con el alimento, porque, porque utilizamos un medio que es el aire, para poder recabar aquellas partículas volátiles. En cambio, en, el, en la percepción del aroma, vamos a masticar, vamos a interactuar directamente con el alimento para poder percibir el aroma. Aquí, hasta aquí se entiende esta parte, jóvenes, ¿se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, vamos, sigue. Ahora sí van a ver algo que es muy familiar para cada uno de ustedes. Vamos a pedirle a Joana que pueda leer esta diapo. Joana, por favor. El gusto. El gusto o sabor básico de un alimento puede ser ácido, dulce, salado, amargo o bien puede haber una combinación de dos o más de estos. Esta propiedad es detectada por la lengua. Hay personas que pueden percibir con mucha agudeza un determinado gusto, pero para otros su percepción es pobre o nula, por lo cual es necesario determinar que los sabores básicos puede detectar cada juez para poder participar en la prueba. Ok, gracias. Muchas gracias. Entonces, acá en el tema del gusto vamos a ver acá cuáles van a ser esos, esos receptores. Esos receptores. Habíamos visto en el caso del aroma, en el caso del olor, era el bulbo olfativo, ¿no? Y acá lo podemos observar, vamos a darle un acercamiento. Hacemos zoom. Entonces acá tenemos el bulbo olfativo, bulbo olfatorio, que va a tener, va a estar unido al nervio olfativo que va a ir al cerebro, ¿no? El cerebro ya se va a ir decodificando todos esos olores, aromas, olores y aromas para poder darnos la información, una sensación, ¿sí? Hay que recordar que todos los sentidos van inervados a los nervios, que van hacia el cerebro y desde el cerebro recién nos da una respuesta a nosotros, a nuestra conciencia, para poder saber eh, qué características tiene este olor, este aroma o, o este sabor, ¿no? En el caso del gusto. Y acá en el gusto vamos a encontrar también, en el caso del gusto ya no va a ser el bulbo olfativo o bulbo olfatorio, sino
aquellos que van a recepcionar los sabores van a ser, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles van a ser? Acá se ve en la imagen. Las papilas, profesor. Muy bien, van a ser las papilas, exactamente. Las diferentes papilas que tenemos, ¿no? Las diferentes papilas que tenemos. Cada una de ellas se va a encargar de recepcionar aquellos sabores. Y los sabores comunes, aquellos que conocemos, son los que se ven ahí, ¿verdad? Y también que se va distribuyendo según, según la posición según cada sector de la lengua, ¿no? En algunos vamos a sentir los sabores más dulces, en otras áreas sentiremos los sabores más salados, en otras áreas los más ácidos, y en la parte posterior, un poco más atrás, en la parte más interna de la lengua, los sabores amargos, ¿no? Entonces creo que todos estamos relacionados con estos 4 sabores que en algún momento de nuestras vidas hemos podido experimentar a través de algún alimento, ¿correcto? Sí, profesor. Ok, entonces continuemos. A ver, y estos sabores, a ver, estos sabores. Vamos a pedirle a uno de ustedes que pueda leer. Leti, por favor, puedes leer. Sí, profesor. Los sentidos y las propiedades sensoriales del sabor. Esta propiedad de los alimentos es muy compleja, ya que combina 3 propiedades: olor, aroma y gusto. Por lo tanto, su medición y apreciación son más complejas de las de cada propiedad por separado. El sabor es lo más que diferencia un alimento de otro, ya que si se prueba un alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, solamente se podrá juzgar si es dulce, salado, amargo o ácido. En cambio, en cuanto se perciba el olor, se podrá decir de qué el alimento se trata. Gracias. Ok, gracias, Leti. Muy bien. Entonces, también estas características o estos sabores que presentan también los alimentos nos van a permitir saber de qué alimento se trata, incluso también ciertos olores nos van a permitir también de qué alimento se trata. ¿Y por qué se relaciona tanto? Habría que preguntarnos, ¿no? También porque los olores azucarados o olores dulces o también olores ácidos o olores astringentes son característicos, también son característicos. Por eso es que también a través del olor también podemos determinar algunas veces el sabor. ¿Y por qué lo diferenciamos del olor y el aroma? Porque en el olor simplemente vamos a percibir los compuestos volátiles. En cambio, en el aroma ya ahí podemos hablar de sabor, porque a, vamos a interactuar directamente con el alimento, cosa que con el olor no se hace. Sigamos. Ahora sí, la textura. Por favor, Nayeli Cruz. Nayeli Cruz, ¿puedes leer, por favor? La textura, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Es la propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos del tacto, la vista y el oído. Se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. La textura no puede ser percibida si el alimento no ha sido deformado. Es decir, por medio del tacto podemos decir, por ejemplo, si el alimento está duro o blando al hacer presión sobre él. Al morderse una fruta, más atributos de textura empezarán a manifestarse, como el crujido, detectado por el oído, y al masticarse, el contacto de la parte interna con las mejillas, así como con la lengua, las encías y el paladar. Nos permitirá decir de la fruta si presenta fibrosidad,
granulosidad, etc. Ok, muchas gracias. A ver, en este caso, cuando hablamos de lo que es la textura y el sabor, a pesar de que ambas se pueden dar, se pueden dar en la boca, hablo del tema de la textura, porque también podemos determinar texturas a través de nuestras manos, a través de nuestras manos. Incluso también podríamos determinarlo a través de nuestro oído. También podríamos determinarlo a través de nuestro oído. Pero, ¿qué relación hay entre la cavidad bucal y las manos? Si es que hablamos de que podemos determinarlo, que podemos determinar la textura. A ver, alguien que me diga, ¿qué relación hay entre la cavidad bucal y nuestras manos? Profesor, que podemos decir que en la textura se puede balancear si por ejemplo, si un producto o una fruta está duro o está suave o blando. Ya, ¿y cómo le llamas a eso? ¿Cómo le puedes llamar a eso que puedes determinar si algo es duro, es blando? ¿Cómo lo determinas? Está bien el ejemplo, pero ¿cómo es? Analizándolo, Ya, analizándolo, ya, pero hay Cuando lo algo más. palpamos, ¿Cómo? cuando lo palpamos, A ver, ¿quién eres? Disculpa. Lozano, Ah, ¿qué tal, Lozano? Cuando lo tocamos, dijiste, ¿lo tocamos? sí, Ya, muy cuando bien. lo palpamos, claro. Ya, a ver, entonces cuando hablamos de poder determinar la textura con nuestras manos, hablamos de tocar, ¿verdad? Y cuando hablamos de la cavidad bucal, ¿también tocamos el alimento? Ahí no, ¿Sí o no? profesor, ahí también tocamos, pero ahí también ya pues entra también el vocal, la lengua también que puede sentirlo, ¿no? Ya, muy bien, ok, muy bien. A eso quería llegar, porque si hablamos sabemos que hay 5 sentidos, ¿verdad? Alguien que me enumere los 5 sentidos. A ver, vamos a preguntar a alguien por acá si está al tanto. A ver, Elfer, ¿estás por ahí, Elfer? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Estaba preguntando cuáles son los 5 sentidos. Del ser humano, ¿verdad? Sí, del ser humano. Es la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Muy bien, gracias. Entonces aquí en este último es donde vamos a hacer un poco de énfasis respecto al tema de la textura. Porque, eh, ¿dónde se encuentra el tacto? A ver, ¿dónde se encuentran esas terminaciones nerviosas que nos permiten sentir? Que nos permiten sentir. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? A ver, jóvenes. En la yema de los dedos, profesor. Ya, ok, en la yema de los dedos, pero también se encuentran en toda nuestra piel. En Porque sí, en la palma también, profesor, puede ser. claro, está bien, pero por ejemplo, si alguien te toca el hombro, ¿sientes o no sientes que alguien te toca? sí, 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 ¿verdad? profesor. profesor. Sí, Muy bien, entonces, el sentido del tacto o la sensación, vamos a percibirlo a lo largo de toda nuestra piel. Y bueno, y también tejidos, ¿no? Por eso es que dentro de la cavidad bucal que también hay tejido, también hay tejido sensible, también por eso vamos a poder determinar esa textura. Esa es la relación que hay entre nuestras manos y la cavidad bucal, que también tienen terminaciones nerviosas que permiten sentir, que permiten sentir. Ahora,
también les había dicho acerca del oído. También les había mencionado acerca del oído y que nos permite también poder determinar textura. Pero ¿cuándo es que podemos determinar textura con el oído? A ver, de repente alguien que se anime a lanzar una idea, aunque sea. Al sonido, profesor. El sonido. Ya, un ejemplo. Por ejemplo, dado que tengo un pan de piso, el sonido que emite, tú mismo te das al momento que lo escuchas, el sonido que tiene el pan, le das una textura, ya que es, digamos, semidura, algo así. Ah, genial, genial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces sí, es a través del sonido que nosotros podemos determinar, porque con ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos determinar la frescura de repente del pan. E incluso también podríamos determinar de forma eh, muy rauda o muy subjetiva quizá también, o muy sencilla o muy común, en la humedad también de ese pan. Porque si cruje menos, entonces vamos a inferir o vamos a deducir que tiene más humedad, que ha perdido crocantez. Igual una galleta, ¿no? Si una galleta la partimos, va a sonar, ¿no? Va a sonar. Pero si esta galleta está nanga, está blanda, lo vas a partir y no va a sonar mucho. Incluso de repente ya no va a sonar, ¿no? Entonces es a través del sonido. Y también unimos el tema del oído, el tema de los sonidos, con lo que es la cavidad bucal, porque también en el momento que vamos a masticar, para poder determinar también una textura, eh, no es que el sentido del oído se va a desactivar, ¿no? Sino que va a estar a la par, tanto sintiendo el alimento como escuchando también el alimento. Y también ahí podemos ir determinando la fibrosidad del alimento mismo. Entonces, combinando también los sentidos, podemos ir determinando otras percepciones, otras percepciones. Ahora, hay algo que también les quería mencionar acerca de las herramientas. Si bien los análisis sensoriales o las evaluaciones sensoriales las realizamos a través de nuestros sentidos, ¿creen que hay métodos, o bueno, en este tiempo hay tecnología que permita simular nuestros sentidos para poder eh, captar esta información que nos brindan los alimentos? ¿Creen que hay? O por lo menos creen que se está desarrollando algún tipo de método. ¿Alguien? Creo que sí, profesor. Ya, muy bien. Ok, sí, en realidad sí hay algunos países que eh, están emulando las terminaciones nerviosas del ser humano aplicados a ciertos órganos artificiales que pueden ser, por ejemplo, lenguas biónicas o de repente narices biónicas o bulbos olfativos biónicos para poder determinar ciertas características de los alimentos y ya no estar realizando toda una evaluación sensorial como la que vamos a ver más adelante, ¿no? Porque justo la evaluación sensorial es algo muy importante para el desarrollo de productos, el desarrollo de nuevos productos para el consumo masivo o el consumo de un determinado grupo de personas. Porque hay que recordar que si nosotros somos o poseemos herramientas propias de nosotros para poder determinar características que son favorables o agradables para nosotros, también van a ser percibibles y también deberían ser agradables o aceptables por las otras personas. Porque si, por ejemplo, sé durante una evaluación sensorial que un alimento es totalmente desagradable, sería muy, pero muy difícil, sería remotamente
complicado que haya una persona que considere que ese producto es agradable. Creo que me dejo entender. Creo que me dejo entender. Sí, profesor. No sé si alguno de ustedes, gracias, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de probar noni. Sí, profesor. ¿Qué tal es? Sí, profesor. Profesor. ¿Qué tal es? No lo vuelvo a comer. ¿Es rico? Es rico, ¿no? No, no es tan rico, profesor. No es rico, es No, bien fuerte. Sí, es bastante... Tiene un Es, sabor Parece bastante limón. fuerte. profesor, es como decir que estamos así como medio, como así el Viva Porú, así me parece a mí, pero tiene una forma dulce, pero es un poco raro. Ah, ya. Les comento eso porque también una anécdota que tuve hace varios años, cuando hacemos un paréntesis acá para relajarnos un poco, cuando fui a la casa de una tía, cuando fui a la casa de una tía, y mi tía consumía el noni, entonces mi tía preparaba su jugo de noni, y se preparó su jugo de noni y lo tenía en un vaso. Y yo fui a ver como recién había llegado, fui a ver a la cocina y vi un vaso ahí servido con un jugo. Dije, bueno, ¿será jugo de qué, no? Mi tía me dice que era noni. Y le digo, pero ¿es agradable el noni? Porque me parece que no es tan agradable, le digo. No, sí, me dice que sí es agradable. Ya. Yo me acerco y lo primero que uno debe hacer, o bueno, lo primero que uno hace es mirar, ¿no? Lo primero que uno hace es mirar. Mira el producto. Primer paso para las evaluaciones sensoriales, mirar, determinar características visuales. Segundo paso, el olor. El olor. Entonces, me acerco y empiezo a oler, ¿no? Empiezo a oler, a captar esas partículas volátiles del noni. Y el olor no me agradaba. El olor no me agradaba. A pesar de lo que me había dicho mi tía. Pero me dice, pruébalo, hijo. Vas a ver que te va a agradar. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, dije, de repente me estoy equivocando, ¿no? Quizá el olor es distinto, porque ese olor que había percibido era como un olor que era muy característico en productos que eran un poco amargos, medios ácidos. Así que, y eso que todavía era, creo que era medio adolescente todavía, así que no tenía ningún conocimiento acerca de estos temas, ¿no? La cuestión es que le doy una oportunidad a esta muestra de noni, a este juguito, y tomo un bocado, ¿no? Tomo un sorbo. Y, y bueno, precisamente me había equivocado. El sabor era un poco distinto al olor. Yo pensaba que era malo, pero en realidad era horrible. Entonces, eh, definitivamente, a veces el sabor, cuando ya uno percibe los sabores y los aromas, uno comprueba verdaderamente lo que puede experimentar a través del olor. Así que ya no continué con el vaso de jugo y lo dejé ahí para que se lo termine de tomar mi tía. Es una anécdota. Entonces, siempre cuando vayamos a elaborar algún tipo de producto, antes de poderle dar a probar a otras personas, hay que probarlo nosotros y poder dar también una descripción lo más objetivo posible, a pesar de que podamos ser muy subjetivos muchas veces, tratar de ser lo más objetivo posible, ser lo más fidedignos posibles. Ahora sí, continuamos. Y yendo ya al tema ahí, profundizando un poco más en los análisis, vamos a encontrar a personas que van a ser los jueces, los que van a analizar, los que van a evaluar estas características sensoriales. A ver, vamos a pedirle a uno de ustedes que lea esta parte. A ver, Rosemary, ¿puedes leer, por favor? Ya, profesor. Tipos de jueces. Juez experto. Es una persona que tiene gran experiencia
en probar un determinado tipo de alimento. Posee una gran sensibilidad para percibir las diferencias entre muestras y para distinguir y evaluar las características del alimento. Muy bien. Entonces aquí encontramos un primer juez, ¿no? Un juez experto. Un juez es experto, ¿por qué? ¿Porque ha estudiado mucho? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero ¿por qué es experto? Verdaderamente por la experiencia que tiene. Ya. Por la experiencia. Muy bien. ¿Quién fue el que participó? González, profesor. González. Elfer. Ah, ya, ok. Es que como que todavía no termino de memorizar todas sus voces, así que me disculparán. Ya se me hacía difícil poder memorizar los nombres de sus compañeros y eso viéndolos todos los días. Imagínense solamente sus voces. Bueno, en fin, sigamos. Segundo tipo de juez, el juez entrenado. A ver, ¿quién nos va a apoyar aquí? Eh, a ver, voy a preguntar nomás. John, ¿tienes, ¿tienes micrófono para poder hablar? John. Bueno, no lo escucho, John. A ver, entonces, Laura, ¿puedes leer, Laura, por favor? ¿Me puede repetir la pregunta, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Para que leas la diapositiva. No me carga, profesor. Ah, ok, ya. A ver, tipos de jueces. Juez entrenado. Es una persona que posee bastante habilidad para la detección de algunas propiedades sensoriales o algún sabor o textura en particular, que ha recibido cierta enseñanza teórica y práctica acerca de la evaluación sensorial y que sabe exactamente lo que se desea medir en una prueba. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, el juez entrenado es aquel juez, aquella persona que va a hacer un análisis y, y yendo directamente a lo que se quiere medir. Por eso nos menciona ahí, ¿no? Exactamente lo que se desea medir. Exactamente. Ahora, también el juez entrenado tiene que tener ciertas habilidades que de todas maneras se obtienen a través de la experiencia. Pero cuando hablamos de jueces entrenados, por lo general son jueces que están entrenados específicamente en determinados sabores o en determinados aromas o en determinados olores, por lo general. Entonces, estamos pasando de un juez experto a un juez entrenado que se podría entender que es una categoría un poco menor, es una categoría un poco menor, pero igual sigue siendo una persona con conocimientos, con conocimientos. Sigamos. A ver, tercer tipo de juez. Para esto me van a apoyar. A ver, ¿quiénes más están aquí? A ver, Julio. Julio, ¿estás ahí? Sí, profesor. Por favor, ¿puedes leer la diapo? Pues semientrenado, Sí. ya, profesor. Personas que han recibido un entrenamiento teórico similar al de los jueces entrenados, que realizan pruebas sensoriales con frecuencia y posee suficiente habilidad, pero, pero que generalmente participan en pruebas discriminativas sencillas, las cuales no requieren de una
definición muy precisa de términos o escalas. Ok, muchas gracias. Entonces aquí en el tema de los jueces semientrenados, si bien reciben formación, reciben capacitación, pero van a realizar o van a participar en pruebas más sencillas, como lo menciona, ¿no? Y cuando habla de pruebas discriminativas, ¿qué se entiende por pruebas discriminativas? A ver, voy a hacer la pregunta directamente a uno de ustedes. A ver, Stephanie, ¿qué se entiende por una prueba discriminativa? ¿Qué se puede entender? Stephanie, ¿me escuchas? Stephanie. Stephanie. Bueno, parece que no me escucha. A ver, vamos a preguntarle a otro de ustedes. A ver, Ana Faustino. Sí, Ana, profesor. ¿a qué piensas que son, a qué llamamos pruebas discriminativas? ¿Qué crees que son? Puede ser que sea una comparación entre dos muestras de comidas. Excelente, muy bien. Gracias, Ana. Sí, está bien lo que menciona Ana, es una comparación. Se va a realizar una comparación entre muestras. ¿Y por qué se realiza esto? ¿Por qué se realizan estas pruebas? ¿Qué se realizan estas pruebas? Muchas veces, bueno, y eso espero que lo podamos ver, espero verdaderamente que sí. em, Se realizan pruebas donde, por ejemplo, tenemos tres muestras. Tenemos tres muestras donde de esas tres, dos son iguales y una es diferente. Una es diferente. Y cada uno tiene una letra o un código o un número distinto. Y lo que hace el panelista o el evaluador o el juez es probar estos, estas muestras y decir, bueno, esta es igual a esta y esta es diferente. Entonces se está discriminando porque hay una comparación. Dirá cuál es igual, cuál es diferente. O también en, si es que, por ejemplo, puede ser un juez no entrenado, quizá pueda decir que las tres muestras son iguales, ¿no? De repente no encuentra ninguna diferencia. O de repente también en otros casos, y esto sí es un poco más curioso, también hay pruebas que pueden ser dos muestras, y las dos muestras o bien pueden ser iguales o bien pueden ser diferentes. Donde uno dirá, bueno, si son dos pruebas iguales, mira, estas dos son iguales, yo las pruebo y es lo mismo. Y si son diferentes, cuando lo pruebe dirá, bueno, estas muestras son distintas. Ahora, ¿dónde radica el problema? O bueno, ¿dónde radica el detalle? En que muchas veces estas características que diferencian al producto a simple vista, es decir, utilizando solamente los ojos, no son diferenciables, no son diferenciables. Entonces uno tendría que hacer mucho énfasis en el olor, en el aroma, en el sabor, en la textura, para poder verdaderamente encontrar estas diferencias, porque las diferencias pueden estar de repente muy muy enfocadas en uno de estos cuatro, cuatro características muy, muy distanciadas o pueden estar de repente muy cercanas. Ahí es donde radica la complejidad y la dificultad cuando hablamos de un juez. Sin embargo, eh, las personas que se les va, o bueno, el pueblo, o bueno, o el mercado, o la población que va a consumir los productos, muchas veces tampoco tiene
esta capacidad de poder diferenciarlo al dedillo o diferenciar milimétricamente una característica en sí. Por esa razón es que de repente nosotros veremos que cuando probamos diferentes, por ejemplo, galletas de vainilla, probamos diferentes galletas de vainilla, lo más probable es que no encontremos tantas diferencias en cuanto al sabor. De repente la forma, de repente la textura, sí, pero el sabor como que puede ser muy similar siempre. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió, jóvenes? ¿Se entendió ese pequeño paréntesis? Sí, profesor. Ok, Sí, profesor. ya. Ok, chicos, muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí, el juez consumidor. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cuántos de acá somos jueces consumidores. Ah, había visto por acá. Fiorella. Fiorella, ¿puedes leer? Fiorella. Sí, profesor. Adelante. Tipos de jueces. Juez consumidor. Se trata de una persona que no tiene nada que ver con las pruebas, ni trabajan con alimentos como los investigadores o empleados de fábricas procesadoras de alimentos, ni han efectuado evaluaciones sensoriales periódicas. Por lo general son tomadas al azar. Muy bien, gracias, Fiorella. Entonces, estos jueces consumidores Ya, son profesor. personas, ok, son personas que no han recibido un entrenamiento previo, es decir, tú eres juez, ¿no? Te vamos a dar un rango, no, sino que son personas, cualquiera de nosotros puede ser un juez consumidor que, que nos puede decir, oye, puedes por favor ser panelista de estos productos y nos das tus opiniones. No sé si en algún momento alguno de ustedes les hayan llamado de esa manera, o de repente algunos sí, cuando han estado por un mall o de repente han ido a su casa a hacerles algún tipo de una solicitud de una ayuda para... Generalmente cuando hacen eso es para poder introducir productos al mercado. Generalmente cuando hacen eso. Entonces el juez consumidor podemos ser cualquiera de nosotros y todas las personas son, por decirlo así, jueces consumidores, porque no todos estamos capacitados o formados en, en diferenciación de productos, en determinación de, de ciertas intensidades de estas características organolépticas. Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver algunas condiciones que se deben tener en cuenta para las pruebas, porque anteriormente cuando veíamos el tema del olor, había una condición para poder captar la mayor cantidad de olor, teníamos que tener el producto sellado, ¿no? O el producto cerrado para que en el momento de poder realizar el análisis, ahí recién abrimos y podemos captar todo el olor, ¿no? Para poder tener una mejor medición. Ahora vamos a ver algo que se asemeja con esto que habíamos visto anteriormente. Para ello, a ver, ¿quién nos ayuda aquí? Ah, Nayeli Cruz. Nayeli, Profesor. sí, puedes leer, por favor. Condiciones de las pruebas. Temperatura para servir las muestras. Los alimentos calientes generalmente se sirven de 60 a 66 grados centígrados. Las bebidas que suelen tomarse frías se sirven de 4 a 10 grados centígrados. Los helados a una temperatura de 1 a 2 grados centígrados y el resto de alimentos a temperatura ambiente de 16 grados centígrados. Ok, muchas gracias. ¿Y por qué creen que se sirven
o se... Bueno, ¿por qué creen que se sirven a estas temperaturas? A ver, vamos a preguntarle a uno de ustedes. A ver, Flavia, ¿por qué crees que se sirven a estas temperaturas? ¿Me puedes dar ejemplos si gustas? Flavia, Sí, profesor. ¿escuchaste lo que te dije? Sí, algo, profesor. Creo que Ya. se toman estas temperaturas para poder obtenerse mejores pruebas en los alimentos. Otra vez, por favor. Creo que se toman mejores temperaturas para obtenerse mejores pruebas en los alimentos. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. A ver, entonces, a ver, vamos a hacer acá un pequeño break al toque de unos segundos. A ver, Sarita, ¿sigues por ahí? Sarita, ya me Sí, escribió profesor. sí, me escribió Emilio. Puedes ir. Ya, Yerli, profesor, tú gracias. también creo que tienes un compromiso. Sí, profesor, gracias por la comprensión. Ya, ok. Luego ya subimos la grabación de la clase. No va a estar íntegra porque al inicio han habido algunos problemas técnicos, pero creo que hemos podido grabar la parte más interesante. Ya, profesor, Ya, gracias. Ok. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado con Flavia, ¿no? ¿Habías participado tú? Sí, profesor. Ok. Muy bien, entonces es como lo menciona Flavia. Eh, a esas temperaturas que se sirven vamos a poder realizar una mejor medición de los alimentos. ¿Y por qué razón? Porque si es que hablamos de alimentos calientes, de hecho que cuando o el público o el consumidor final va a utilizar ese producto que está destinado a ser consumido de forma caliente, de esa manera es como va a percibir todas sus características. Entonces nosotros tenemos que simular también esa situación. Por eso se toman calientes. Si hablamos de un helado, ya de por sí ya es lógico consumirlo a una temperatura baja. El consumidor final también lo va a consumir así. Por eso también es que uno lo simula de esa manera. Y otros productos que no es necesario ni tenerlo a temperaturas bajas ni tenerlo a temperaturas muy altas, sino simplemente a temperatura ambiente, por así decirlo. Entonces, a esa temperatura está destinado o está previsto que el alimento sea consumido por el consumidor final. Así que nosotros también simulamos, si es que en algún momento somos jueces o somos panelistas de evaluaciones sensoriales de alimentos, tendremos que consumirlos a esa temperatura, en esa condición. Siguiente. A ver, voy a hacerlo un poco más. Creo que está un poco pequeña la letra y descuadrado acá en esta parte. Ahora sí, para que sea mucho más visible. Ahora sí. Continuamos con Daniela. ¿Puedes leer, por favor? Ya. Utensilios. Los utensilios en que se sirven las muestras no deben impartir sabor u olor al producto. Además, se deben utilizar recipientes idénticos para todas las muestras. Se prefieren los transparentes o blancos para facilitar la evaluación del color. Ok, gracias. Muchas gracias.
Entonces también para poder servir o para presentar las muestras de los alimentos tienen que utilizarse los utensilios adecuados. Siguiente. A ver. A ver, nos apoya, por favor. Gutiérrez, la primera parte, el primer párrafo, y Quispe, el segundo. Fiorella, el primer párrafo, y Rosemary, el segundo párrafo. Fiorella. Ya, profesor. Profesor. Espera. Sí. Condiciones de las pruebas. Cantidad de la muestra. Se recomienda que cada panelista use 16 mililitros de una muestra líquida y 29 gramos para una muestra sólida. Ok, gracias. Rosemary, te toca. Horario para las muestras. Uno de los factores que más puede afectar los resultados de las pruebas de análisis es la hora en que se realizan a las pruebas. No deben hacerse a horas muy cercanas a las de las comidas. Ok, entonces aquí también nos da algunas pautas respecto a las cantidades y también respecto a las horas que se debe realizar. Claro, porque también somos seres vivos, ¿no? Somos seres que, muy aparte de poder realizar algún tipo de cata o de prueba o de análisis sensorial, si hablamos de alimentos, eh, tenemos necesidades de alimentarnos, ¿no? Entonces, a veces esa necesidad o esa ansia de poder alimentarse o poder comer, que lo traducimos como hambre, puede también ser un factor importante a la hora de poder dar una medición, ¿no? O poder dar una opinión acerca de un atributo o acerca de una característica de la muestra. Espero dejarme entender acá. Si me dejo entender. ¿Me dejo entender aquí en esta parte? Sí, profesor. Ok, ok, gracias. Y cuando hablamos acerca también de las cantidades, también deben ser cantidades que no hastiguen a la persona, que no la hostiguen. Deben ser cantidades que permitan una buena medición de estos atributos, pero tampoco que sea exagerado, ni tampoco que sea demasiado pequeño como que se te quede en el diente. A ver, una condición más. A ver, ¿quién nos apoya? A ver, Leti. Sí, pero condiciones de la prueba. Lavado bucal. Se suministra al contador de vaso de agua para el lavado bucal después de cada muestra. En el caso de alimentos grasos, se utiliza galletas de soda para remover de la boca el sabor residual dejando por el aliento. Ok, gracias. Muy bien, entonces esto es lo que se sugiere, poder realizar un lavado bucal para evitar tener los rastros del sabor de los otros del alimento anterior, porque cuando se hacen pruebas, por lo general se prueban varias muestras. O sea, para tener un cierto grado de imparcialidad, que no influye el sabor de la primera muestra en la segunda, ni que la segunda influye en la tercera. Espero dejarme entender ahí en ese punto. Es como cuando uno almuerza y de repente al inicio le han servido una sopa muy, muy salada, y luego cuando llega a su segundo, el segundo lo siente sin sal. No sé si les ha pasado en algún momento o de repente.
O de repente también puede ser en el desayuno, ¿no? En el desayuno de repente ha estado muy dulce la avena, ha estado muy dulce la quinoa, que cuando van a probar, van a comer un bizcocho, que es dulce, ya lo sienten que está un poco insípido, porque ya ha afectado el primer sabor por la alta intensidad de dulzor que ha tenido. ¿Sí me dejo entender aquí? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, gracias. A ver, sigamos. Entonces, con todas estos conocimientos, con todas estas condiciones, empezamos a ver lo que son las pruebas sensoriales. Acá lo vamos a ver de una forma muy sencilla. Luego, cuando ya veamos la parte práctica, lo vamos a ver un poco más ordenado, un poco más organizado, y también se les va a brindar mucha más información para eh, poder elaborar un panel sensorial, pruebas sensoriales eh, más, más diferenciadas. A ver, vamos a pedirle a alguien que nos ayude para leer esto. El último que nos apoyó, ¿quién fue? Disculpen. El último que nos apoyó, ¿quién fue? Para leer. Yo, profesor Leti. Leti, muy bien. Gracias. A ver, entonces, Laura, por favor, ¿puedes leer? Laura, Sí, profesor, ¿puedes leer, por favor? ¿me escucha? Sí, te escucho. Ok. Pruebas, pruebas sensoriales. Pruebas afectivas, entre comillas, hedónicas, son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, o si lo prefiere otro, o si prefiere otro. Por lo general se realizan con paneles inexpertos o con solamente consumidores. Entre las pruebas efectivas se encuentran las de preferencia, medición del grado de satisfacción y las de aceptación. Ejemplo de algunas pruebas. Medición de grado de satisfacción. Escala verbal de 3 puntos. Medición de grado de satisfacción. Escala verbal de 5 puntos. Me gusta mucho, me gusta, ni me gusta, ni me disgusta, me disgusta mucho. Gracias. Ok, muchas gracias, Laura. Muy bien, entonces acá podemos ver otro punto de lo que son las evaluaciones sensoriales, donde vamos a ver lo que es la aceptabilidad. Aquí lo podemos resumir como aceptabilidad o aceptabilidad general también, que puede darse después de todas las pruebas que hemos visto los atributos anteriores. Podemos verlo después de todo ello para ver si verdaderamente a la persona le agrada o simplemente como que no supiera, no opina, que normal, de repente sí, no por decirlo normal, o le disgusta. O podemos dejarlo también en dos, ¿no? O me agrada o me desagrada, ¿no? O me gusta o no me gusta. Como las aceitunas. O te gustan las aceitunas o no te gustan las aceitunas. ¿A quién le gustan las aceitunas? A mí. Ah, muy bien. ¿Y a alguien que no le gusten las aceitunas? A mí, A mí no me gusta. Ya, ok. Entonces, o te gusta algo o te disgusta, ¿no? Acá en este caso, no solamente se va al lado positivo o al lado negativo, sino poder hacerlo a manera de escala para poder darle un valor, darle una calificación. Por eso se puede trabajar en tres, trabajando con los tres centrales, pero también podemos trabajarlo con cinco de estas alternativas. Y cada una me va a determinar también un valor para ese producto que se está sometiendo a prueba.
A ver. Ah, miren, acá también tenemos estas dos pruebas que las vamos a ir viendo ahorita. A pesar de que ya lo hemos explicado un poco, vamos a explicarlo un poquito más. A ver, ¿quiénes nos apoyan ahora? A ver, Luis, Julio Bobadilla. Julio Bobadilla. Sí, profesor. ¿Puedes leer el primer párrafo? Pruebas discriminativas. Sí. Ya. No se requiere conocer la sensación subjetiva que produce un alimento. Se busca establecer si hay diferencia o no entre dos o más muestras y en algunos casos la magnitud o importancia de esa diferencia. Ok. Ok, muchas gracias. Es como les había mencionado antes, ¿no? Encontrar esa muestra que puede ser diferente o encontrar aquellos atributos que son diferentes, que hacen diferente al producto. Segundo, pruebas descriptivas. A ver, Ana, Sí, profesor. ¿puedes leer el segundo párrafo? Sí, pruebas descriptivas. Se trata de definir las propiedades del alimento y medirlas de la manera más objetiva positiva. Aquí no es tan importante saber si las diferencias entre las muestras son detectadas, sino cuál es la magnitud o la intensidad de los atributos del alimento. Ok, muchas gracias. Entonces acá ya se va a determinar la intensidad. Por ejemplo, qué tan dulce es, si es muy dulce, si es poco dulce, medianamente dulce, o es muy salado, demasiado salado, poco salado, es insípido, por ejemplo. Ahora sí, hemos llegado ya a la parte final. Pero antes de hacer esto, bueno, vamos a hacer primero la metacognición y luego les dejo su tarea. A ver, veamos. Los que nos habían ayudado en último fue Julio y fue Ana. Ya. A ver, vamos a preguntarle a Leti. Leti, ¿qué has aprendido hoy día? ¿Leti? O ya se fue Leti. Ahí está Leti todavía. ¿Me escuchas, Leti? De repente tiene problemas con el micrófono. Entonces, Fiorella. Fiorella, ¿me escuchas? Fiorella, ¿me escuchas? Daniela. Daniela. Daniela, ¿me escuchas? Hola. Anayeli Lozano. Sí, profesor. ¿Qué has aprendido el día de hoy? Bueno, pues aprendí sobre la evaluación sensorial, sobre los 5 sentidos, ¿no? Con los que podemos determinar que son el olor, el aroma, el gusto, la textura, ¿no? Y sobre los tipos de jueces que pueden calificar los análisis sensoriales.
Ok, muchas gracias. A ver. ¿Quién más nos ayuda? Elfer. 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 Rosemary. Sí, profesor. La segunda pregunta. ¿Qué dificultades has tenido el día de hoy? Bueno, ninguna dificultad, profesor. Ok, gracias. A ver, Flavia. Sí, profesor. ¿Te es útil el aprendizaje del día de hoy? Sí, profesor, sí me es útil ya que estos análisis son utilizados en productos y en alimentos y pues tengo un conocimiento previo a las etapas por las que pasan. Ok, muchas gracias, Flavia. A ver, Laura. ¿Estás ahí, Laura? Laura. A ver, Cruz. Cruz Zapata Nayeli. Nayeli Cruz. Nayeli. Nayeli. Ana Faustino. Ana. Sí, profesor. A ver, Ana. ¿Qué me sugieres para mejorar la clase? Bueno, nada, profesor, porque está todo entendido con los ejemplos que nos ha dado y todo. Muchas gracias, Ana. Listo, ahora sí les voy a dejar su tarea. A ver, chicos, con la información que han visto en esta sesión, van a hacer van a describir, mejor dicho, van a describir, no, o si quieren también lo pueden hacer, sería estupendo. Pero lo principal es que puedan describir la manera como ustedes realizarían una evaluación sensorial a una hortaliza. A una hortaliza. Si gustan, puede ser una hortaliza cruda, o puede ser una hortaliza cocinada, o puede ser una hortaliza en conserva. Les dejo a su elección. Asimismo, también a un producto azucarado. A un producto azucarado. Podría ser el mismo azúcar, cualquier tipo de azúcar que ustedes tengan en casa. No les voy a pedir que vayan a comprar algo que ustedes tengan en casa. O también puede ser algún tipo de golosina azucarada. Un caramelo, una gomita, un chupetín. Incluso también podría ser un chocolate de repente. ¿Y cómo es que ustedes harían este panel, esta evaluación sensorial? Quiero que lo escriban.
Y si verdaderamente lo hacen, también si pueden adjuntarle fotos, sería estupendo. Sería a una hortaliza y sería al azúcar o a un producto azucarado que tenga azúcar. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Quiero ver un poco de su creatividad, chicos. Muy bien. Ujú. Sí. Listo. De repente, ¿hay por ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, Sí. ¿y hasta cuándo hay plazo para presentar el trabajo? Ah, esa es la parte más bonita de todo esto. Es hasta el día domingo. El domingo, a ver qué día estamos. ¿Está bien para el domingo o más antes? Está bien, profesor. Está bien, profesor. Está bien, profesor. Ok. Sí, está bien, profesor. Domingo 4 de octubre. Domingo 4 de octubre. ¿Ya? Ok, entonces jóvenes, con eso estaríamos culminando la sesión de hoy. Muchas gracias por estar presentes. Disculpen los problemas técnicos, como les había dicho, había un poco de problema para la grabación de la sesión, por eso es que seguro habrán una parte recortada, de seguro, pero eh, ya en las primeras partes como que se puede recuperar leyendo un poco el material que también les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Y también lo estaré colgando en la plataforma virtual. Entonces, chicos, muchas gracias nuevamente. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos. Ya, Mañana, profesor, gracias. Gracias, cuídense, profesor. chicos. Gracias. Ok.